Funciona ello. Hemos invitado ahora a don Celestino Condori, quien es un expresidente del Comité Cívico de Potosí, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. También queremos dar la bienvenida a René Martínez Céspedes, economista, analista de la Fundación Jubileo. Bienvenido. Buenas noches. Un gusto. Gracias. Está también con nosotros el señor Jack Matijasevich, especialista socioeconómico, que nos acompaña. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y está también con nosotros Freddy Uribe, presidente de los residentes potosinos en La Paz. Queda claro que la temática es Potosí, pero me ha gustado mucho una iniciativa que tomaba usted, señor Uribe, cuando me decía, vámonos al tema de estructura para entender mejor este conflicto. Buenas noches, María René, y toda la teleaudiencia de A Todo Pulmón. Para nosotros el problema no se trata simplemente de un pedido que esté basado en algo que no pueda ser realizado. Me voy a permitir hacer una cronología. 2010, agosto 2010, 19 días de huelga. Lamentablemente entran a un diálogo y prometen. Empiezan las famosas mesas de trabajo, todo el equipo de ministros haciendo promesas 2011. 2013, 2014, 2015, cuando ya no podían hacer más promesas, escapan los señores ministros. Resultado de todo eso, tenemos un pliego de peticiones. Peticiones que en la última reunión del señor presidente con los alcaldes, que supuestamente, y escuchaba a nuestro presidente de la Cámara de Senadores, decía que un 90-98% han cumplido. Cosa más falsa, está demostrado. Si vemos la respuesta que ha dado a los municipios, todo consiste en que se licitará, se actualizará. Esa es la razón por la que el Comité Cívico, que es portavoz del pueblo potosino, ya no quiere más reunión con los señores ministros. Nosotros estamos apoyando esta movilización. ¿Por qué? Porque estamos seguros que Potosí ha venido con un planteamiento estructural para poder demostrar a quienes están ahora cobijándonos aquí en La Paz y a Bolivia, que la petición de Potosí no es otra cosa sino el presidente con Concipo. ¿Para qué? Para que empiece a programar todo lo que va a resultar de estas mesas de trabajo que han sido incumplidas. Pero ya el presidente tiene que programar con plazos el cumplimiento de todas las peticiones potosinas. Señor Condori, perdón. Más mesas de trabajo creo que ya no son necesarias. A donde tenemos que entrar es con el señor presidente para que instruya, nos sentemos ya a programar la ejecución de todos los... Ahora, señor Condori, usted estaba al frente del Comité Cívico Potosinista y usted da paso a esta petición, primero de 6 puntos, que luego termina en este compilado de 26 demandas. De estos 6 puntos, que eran los centrales, se dijo en su momento que eran pedidos con una visión capitalina, que no representaban la necesidad de todo el departamento. No, nada más falso. En realidad, en los 6 puntos involucrado, por ejemplo, la fábrica de cemento, que no está en la capital del departamento, está en Coroma, en la provincia de Quijarro. Sin embargo, yo quiero también un poco hacer hincapié en lo que acaba de decir aquí el presidente de los residentes potosinos. En realidad, en el fondo de lo que se trata, cuando se pide un diálogo con el presidente, en el fondo de lo que se quiere es que se tomen decisiones políticas e institucionales, evidentemente, a partir del Ejecutivo. Porque si hoy no hay una decisión política de, por decir, licitar la fábrica de cemento para el departamento de Potosí, va a ser un largo y vano, insulso diálogo o informe, como habitualmente dicen los ministros. O sea, los ministros, ¿qué van a hacer? Simplemente van a informar, decir, hemos hecho tal fecha esta cosa, tal fecha hemos hecho esta otra cosa. Entonces simplemente se van a abocar a informar. Y cuando se pide una reunión con el presidente es precisamente para eso, para que el Ejecutivo, la máxima cabeza de nuestro país, diga
se tiene que hacer, así como con el teleférico, ¿no? El teleférico, por ejemplo, no ameritó ningún proceso de licitación, no, ha sido un contrato directo. ¿Por qué? Porque ha sido una decisión política. Potosí evidentemente requiere este tipo de decisiones políticas así prácticas para que realmente se vea y se evidencie que realmente se está invirtiendo de buena manera en el departamento de Potosí. Ahora, precisamente Jubileo presentaba hoy cifras que nos mostraban que había mucho dinero en las arcas de diferentes municipios en Potosí. Se hablaba de la asignación que daba el Estado, de esa no ejecución de presupuestos. Son cifras importantes. Evidentemente, ¿no? Inicialmente, obviamente, no se puede descalificar las demandas, ¿no? O sea, evidentemente son válidas. Ahora hay que ver qué posibilidades de financiarse tienen estas demandas, y a eso tenemos que ver el tema de los recursos, ¿no? Y por un lado, si bien los recursos siempre van a ser limitados para todas las necesidades que puede tener la población en Bolivia, en Potosí, en cualquier lugar, si nosotros comparamos los recursos que tiene el departamento de Potosí a nivel gobernación, podríamos decir que está en una situación relativamente favorable, ¿no? El departamento que más recursos recibe a nivel gobernación es Tarija, luego está Santa Cruz y en tercer lugar estaría Potosí, ¿no? Y si nosotros vemos luego cuánto tenemos actualmente en cuentas bancarias, por un reporte de mayo del Ministerio de Economía, tenemos que la gobernación de Potosí es la gobernación que mayores saldos en cuentas bancarias ha acumulado a esta fecha, ¿no? ¿Es falta de ejecución? Sí, los saldos en cuentas bancarias de todos los niveles de gobierno principalmente se han dado desde el año 2005, que se recibe mucho más dinero por el IDH, los buenos precios en su momento. Los diferentes niveles no han podido ejecutar a la misma velocidad que han llegado los recursos. Hay temas de capacidades técnicas, hay temas de la ley SAPCO y los sistemas de gestión pública, pero el hecho es que no han ejecutado la totalidad de su presupuesto, ¿no? Y actualmente Potosí tiene 900 millones de bolivianos en cuentas bancarias, la gobernación de Potosí, y está encabezando, está por encima incluso de lo que es Tarija en lo que tiene los recursos en cuentas, ¿no? ¿Por qué no ha llegado ese dinero a las obras que tenían que ejecutarse o a los destinatarios finales? Más allá de eso, María René, yo quisiera que veamos por qué el pueblo está enojado, por qué la gente está descontenta en Potosí. Y el hecho se remite a que el problema es estructural, no es un problema coyuntural de que si se ha hecho la fábrica o no se ha hecho. Potosí vive de los servicios, es decir, la administración pública, ya sea educación, salud, concentra más del 10%. Manufactura llega simplemente al 2%. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos está diciendo esto? Que diversifiquemos la economía. Nos está diciendo que queremos tener pues una fábrica de cemento, no una, 10. Hay un hecho en el que Potosí no solamente ha tenido recursos a través de la gobernación, o los 14.000 millones de bolivianos que dicen se ha invertido en 10 años en Potosí. Efectivamente, pueden haberse asignados recursos para inversión de 14.000, pero no todo cemento quiere decir desarrollo, ¿no es cierto? El desarrollo se mide por indicadores. Potosí tiene los mayores índices de pobreza del país y de Sudamérica. Tenemos el 64% de la población potosina en extrema pobreza. Estamos hablando, digamos, 6 de cada 10 potosinos están en extrema pobreza. En extrema pobreza. En la ciudad capital, 3 de cada 10. En municipios como... Extrema pobreza. Extrema pobreza. Según datos de... Son datos del PNUD, del Índice de Desarrollo Humano. Veamos en el caso de municipios como Santiago de Esmoruco, Mojinete en el sudoeste o el norte de Potosí, la extrema pobreza llega al 90%. 9 de cada 10 potosinos. 10. Si no adornamos las ciudades con los pobres que exportamos en cada esquina que ustedes pueden ver, no es por folclore, es porque hay falta de empleo. No se está invirtiendo efectivamente para disminuir estos niveles de pobreza, con canchas. Pueden haberse invertido en caminos, puede haberse invertido un montón de elementos, pero no hemos apuntado justamente a disminuir estas brechas. El hecho de que la ausencia del Estado en muchos municipios haya sido cubierta por la cooperación y ONGs en años anteriores era porque realmente no había los recursos.
En cambio aquí nos están dando elementos de que llega cualquier cantidad de recursos a Potosí y no son bien invertidos, o aquellos que se invierten en elementos como canchas, como coliseos, ¿no? Tinglados o no sé, un montón de elementos de infraestructura no están solucionando el problema. El tema salud es crónico. Nosotros estamos pidiendo hospitales de segundo nivel. Los indicadores de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud ya determinan al nivel de población que tenemos cuántos hospitales deberíamos tener de tercer nivel y de segundo nivel. Y es por eso que se está solicitando. Entonces, no hay una relación en lo que Potosí entrega y en lo que se invierte. Potosí exporta más de 1.800 millones de dólares año y recibimos y en gran parte es minería pura. Es extractivismo puro, no hay valor agregado. Y esto tiene un costo, tiene un costo social terrible. Claro. Nuestras cuencas hidrográficas están contaminadas. Los efectos en la salud son terribles y no hemos trabajado en mitigar estos elementos. Entonces, por más de que sigamos metiéndole duro al cerro hasta que se caiga, ¿no es cierto?, vamos a seguir teniendo niveles de pobreza extremos. San Cristóbal está cerca de Mojinete y de Santiago de Esmoruco, donde la población es terrible. Imagínense, exporta más de 900 millones de dólares San Cristóbal, pero al frente tenemos gente que está pidiendo la limosna. Entonces, ¿por qué estamos nosotros luchando? Por desarrollo, por un verdadero desarrollo. ¿Estos 26 puntos son ello o acaso esta reflexión que se genera aquí de decir lo que se está pidiendo es desarrollo, lo que se está pidiendo es una revisión de lo que es el planteamiento departamental, es el camino? O sea, ¿son estos 26 puntos el argumento o valdría la pena de pronto ampliar el tema de discusión y decir, no, en realidad lo que se está buscando es un nuevo Potosí departamental, con menos pobreza, con mayor atención en salud, es otra cosa, ¿no? A ver, el discutir los temas tiene que empezarse a discutir de esta forma, en la estructura. Si bien estos puntos son prioritarios, no son la solución para Potosí. Porque de pronto el argumento del gobierno es, hemos avanzado, estamos licitando, no se puede licitar de un día para el otro. La inversión de un hospital de tercer nivel requiere ciertos tiempos, ciertos procedimientos. Un ejemplo, aeropuerto. Nos dicen, aeropuerto no es factible Potosí, pero hay elementos que lo hacen factible. Por ejemplo, Potosí está pidiendo que se traslade Comibol a Potosí. Al trasladar Comibol con todas sus dependencias, ¿no? Senarecon, Sergio Min, en fin, todas las dependencias, ¿qué es lo que va a generar? Mayor empleo, va a dinamizar, las empresas multinacionales van a tener que ir a Potosí y van a tener que utilizarlo. Estamos pidiendo que al municipio, en este caso, de que el municipio de una vez encare acciones para recuperar el patrimonio. Lo estamos perdiendo. El año pasado, hace un año ya, la UNESCO ha declarado a Potosí en riesgo, ¿no es cierto? Estamos a punto de perder. Entonces, el título patrimonial es un anzuelo que nos sirve para pescar otro tipo de ingresos. Pero me decía, la discusión, señor Uribe, me decía. La discusión, decía, se centra en temas así importantes con datos, porque pensamos que inversión mal efectuada, como se está haciendo en este momento, no es signo de desarrollo. Lo que decía, por ejemplo, cuando existe voluntad política, decía Celestino, es más directo el apoyo, la decisión política. Por ejemplo, en el tema de Comibol, no se está pidiendo o exigiendo algo que no está. Está en la Constitución, está en el artículo 371, parágrafo 2. El domicilio legal de las empresas mineras se establecerá en la jurisdicción local donde se realice la mayor explotación minera, corroborado además por el artículo o el parágrafo 6 que dice: las nuevas empresas autárquicas creadas por el Estado establecerán su domicilio legal en los departamentos de mayor producción minera, Potosí y Oruro.
¿quién no conoce esta realidad? Potosí es el mayor productor. ¿Por qué no está Comibol? Porque no está Liti. No, lo que tal vez habría que hacer hincapié es, a ver, pondremos los pies en la tierra. En este momento, o sea, y lo digo con experiencia también por las arduas discusiones que hemos tenido con ministros, hasta con el mismo presidente Evo Morales en su oportunidad, es que, por ejemplo, el 2010, mediante un decreto supremo, el presidente crea la empresa de recursos evaporíticos, la EBRE, ¿no? Cuando nosotros le dijimos eso que era inconstitucional porque su sede oficial de las oficinas eran aquí en la ciudad de La Paz, dijimos que debía cumplir la Constitución y nos vinieron con el argumento de que no tenemos infraestructura en Potosí. Por decir, si llevamos a Comibol a Potosí, seguramente el presidente o el ministro nos van a decir no hay infraestructura, no tienen suficiente infraestructura. Entonces, cuando hablamos de temas integrales para el departamento de Potosí, evidentemente este tipo de coyunturas de conflicto nos trae unidad a todos los potosinos. Ahí sí creo que coincidimos todos, ¿no? Pero cuando estamos así en una situación normal donde casi todos, tal vez mucha gente ha ido por cuestiones obligadas de empleo, ha tenido que emigrar a otros departamentos, a otros países, lamentablemente a veces los potosinos nos olvidamos, y este tipo de coyunturas son importantes para los potosinos porque nos permite reflexionar así como lo estamos haciendo hoy. Y a partir de esto queremos demostrar, o sea, queremos poner bien en claro que aquí no existe ninguna intencionalidad de querer, digamos, boicotear la gestión del gobierno del presidente Evo Morales, porque en los hechos, en la práctica, estamos simplemente tomándole la palabra de lo que él mismo, con su propia palabra, con su propio discurso, ha venido a decir a Potosí. Va a tener Potosí, por ejemplo, una fábrica de cemento, va a tener, o hay una ley, por ejemplo, que declara prioridad nacional para un aeropuerto para la ciudad de Potosí, no dice en el municipio de Potosí, sino dice para la ciudad de Potosí. Nosotros, por ejemplo, en uno de los puntos que está ahí en el 26 dice que sea en Pampas de Lequesana, es uno de los lugares más ideales, además un poco más cercanos para la ciudad de Potosí. Entonces, todos estos elementos yo creo que permiten a que canalicemos de una vez por todas, y eso lo digo también con mucho aprecio y también con mucho, hay que valorar a aquellas mujeres potosinas que en este momento están sufriendo allá. No es ningún chiste, pues, el presidente, el gobierno, en este momento se deben jactar, o sea, cartas por aquí, cartas por allá. Señores, si hay voluntad real de solucionar este conflicto, el presidente no necesita ir a jugar como esta tarde estaba jugando fútbol. Necesita realmente ponerse la camiseta de presidente del Estado Plurinacional y decir, señores, yo voy a venir a reunirme a Potosí. ¿Por qué tendría que asustarse de ir a Potosí, por ejemplo? Pero también ¿no? hay elementos, hay elementos de seguridad, es la primera autoridad del gobierno, tampoco pero, eso, pero de pronto no hay problema de hacer puertas, aquí, ¿no? Abrir puertas que viabilicen una reflexión. Yo quiero quedarme con este criterio, ¿verdad? Hay temas estructurales. El tema de estructura es el desarrollo del departamento. Y acudo a una post como la de Jubileo, ¿no? Donde todos estamos conscientes, Potosí es minero, pero Potosí puede tener otras alternativas económicas. Evidentemente, ¿no? Creo que el ejemplo de Potosí es más o menos la situación aguda de lo que vive Bolivia, ¿no? Que cuando el ciclo económico es favorable, hay buenos precios de materias primas, tenemos buen crecimiento, buenos recursos, y cuando cae nuevamente los indicadores de pobreza, ¿no? Y es lo que sucede en Potosí, ¿no? Cuando la minería está bien, obviamente hay mejores indicadores, y ahora que está cayendo ya vemos los problemas. Y bueno, recojo la palabra del ingeniero, ¿no? El tema es cómo podemos diversificar la economía, cómo podemos darle una apuesta de desarrollo, un cambio de estructura al aparato productivo de Potosí y obviamente del país también, ¿no? Y nosotros vemos que en este escenario, en este conflicto, hay que ver temas, soluciones dentro de la normativa y de la estructura actual del Estado, que es bajo las autonomías, y ahí queda un tema pendiente, que es lo que es el pacto fiscal, ¿no? Que es la siguiente cita histórica. Sí, porque justo en el pacto fiscal hay una etapa en la metodología aprobada por el gobierno, que es la etapa de priorización de agendas. Tiene que suceder lo que ha sucedido ahora. Prioricemos cuáles son las agendas, pero no solamente esta parte de la ecuación, que son las demandas, sino la otra parte, también verificar las fuentes de los recursos, es decir, cómo generamos mayores ingresos que puedan financiar estas demandas y cómo podemos atender de acuerdo a las competencias que tiene cada nivel de gobierno, ¿no? Es decir, reordenar este
pliego, costear el pliego de demandas, etcétera, y ver qué nivel de gobierno tiene que financiar y cómo podemos financiar además. Bueno, la creatividad es un desafío para todos de cara al pacto fiscal, pero dentro de esto, ¿qué impresión tiene usted? Yo me quedo con la impresión de que hay temas de fondo que merecen un tratamiento pormenorizado, de pronto departamentalmente fijar agendas, temporalidades reales que permitan cambiar, revertir estas figuras. 9 de cada 10 potosinos en extrema pobreza, 6 de cada 10 en extrema pobreza, una clase media depauperada. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Ojalá el diálogo siempre, siempre, de los siempre se imponga. Muchas gracias a todos ustedes. Si nos encantaría, para terminar, pero bien cortito, porque me están... Bien cortito. Simplemente en el imaginativo que Bolivia fuera Sudáfrica y los potosinos fuéramos una minoría blanca, con seguridad Mandela iría y hablaría con los potosinos. Gracias. Simplemente para ratificar, como residentes potosinos, estamos apoyando en todo lo que determine el departamento de Potosí, hablar con el señor presidente para que se cronograme toda la actividad de técnicamente presentar a él. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, María René. Yo también quiero despedirme saludando a mi pueblo, a mi tierra querida, que infelizmente está pasando días duros estos días, y ojalá los próximos días, con el favor de Dios, se pueda solucionar de una vez este conflicto. Gracias, María René. Muchas gracias. Gracias por la invitación.